Hola, muy buenas tardes, noches, amigos de Mar de Libros y resto del mundo lector. Soy Ariel Melgar y hoy tenemos una charla improvisada súper especial con nuestro amigo Cristian Negrete, escritor en la editorial Camelot América, con el título de Acércate a la lumbre. Un libro de cuentos, un excelente libro de cuentos, que el día de hoy va a ser comentado por amigos muy cercanos al autor, personas como Rubén Quintino, que es uno de los máximos exponentes del derecho penal en México. Hola, bienvenido. También tenemos a Arturo Farelas, también es abogado penalista, a Valente Argüelles, abogado también, y pues a nuestro exquisito autor, Cristian. Bienvenidos todos, el foro es suyo. Comenzamos con Rubén Quintino. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Quiero agradecer a Cristian Negrete la amable invitación que me hizo de participar en esta presentación de su libro Acércate a la lumbre. Quiero comentarles al público que es una lectura que, como en otros textos de Jorge Negrete, tiene un carácter, digamos, eh, puedo decirlo en una sola palabra, educador, ejemplificativo. Nuestro amigo Cristian tiene una formación jurídico-penal y por ahí quisiera abordar mi presentación. Es decir, recuerdo que él se formó como subdelegado en, en la PGR y eso le hizo, digamos, adquirir una cierta línea de observación que ahora ha llevado al campo literario. También deseo, antes de entrar al tema de los relatos contenidos en este libro, deseo manifestar que en la literatura jurídico-penal hay casos en que abogados, digamos, de formación y de corte dogmático, se han vuelto al camino de la literatura, lo cual en mi criterio es un avance y en este sentido Cristian Negrete ha dado un avance al pasar del campo jurídico al campo literario de la mano de Diego José, su maestro. Creo que ese es un gran avance como ser humano de nuestro querido amigo Negrete. Miren, estoy recordando, por ejemplo, el caso de Gustav Radbruch. Al llegar a los 60 años de edad, Radbruch todavía tuvo que, digamos, tomar o decidir entre la disyuntiva de dedicarse al derecho, concretamente al derecho penal, o dedicarse en cambio a la historia de las artes. Y creo que hizo una armónica composición, en el caso de Gustav Radbruch, entre literatura y derecho penal. Ahora, nuestro autor, Cristian Negrete, representa un paso que va del ámbito jurídico hacia el campo literario. Y en esta obra que hoy presentamos, me voy a permitir citar el primer relato, el primer cuento de título Santa. Ahí tenemos un pequeño personaje que es un niño que al parecer por error, digamos un error sobre los presupuestos fácticos o objetivos de una causa de justificación, actúa contra de un animal, pero finalmente me sorprendió que nuestro querido autor al final nos hace notar que el niño de 8 años de edad no se encontraba francamente en un error, como pudiéramos pensar al principio de la lectura, sino que este animal se torna un tanto diabólico, y estoy hablando de un gato. Eso también me hace recordar a Edgar Allan Poe,
que no sé si tenga alguna influencia Cristian, él ya nos lo dirá, pero me hizo recordar a Edgar Allan Poe y con ello también al primer personaje o al primer detective de la historia, que en este caso sería, eh, digamos, Edgar Allan Poe hacia el año 1841 nos aportó en los asesinatos de la calle Morgue, allí nos aportó al primer detective de la historia universal de la literatura. Y bueno, pues ahí noté una cierta relación. También, obviamente, creo que Horacio de Quiroga, no sé si tenga alguna influencia Cristian Negrete, pero bueno, sí la tuvo Horacio de Quiroga por parte de Edgar Allan Poe. Y bueno, este es el medio literario donde ubico más o menos la obra de Cristian Negrete porque me detonó ese sonido o ese ambiente por parte de estos genios de la literatura, particularmente Edgar Allan Poe. Eh, Luego tenemos otro puentecito que también me parece revelador. Eh, Corre, Itzel, corre. Este cambia de juego y lo sitúa al personaje principal dentro del Estado de México, concretamente al interior de una estación de autobuses o de camiones, donde al parecer va a ser atacada la joven Itzel y afortunadamente corre, Itzel corre, pero sí nos deja un ambiente de zozobra que se puede vivir bajo las circunstancias actuales en el Estado de México, donde prevalece marcadamente la delincuencia sin reservas. Entonces, una joven, digamos, pues propiamente una niña de secundaria, se enfrenta a tres agresores. Y bueno, pues ahí el lector también va a encontrar un ambiente muy real. Eh, me encantó esa parte. Luego me reservo a mi siguiente intervención hablar de otros cuentecitos, pero yo quería al principio de mi intervención ocupar una palabra y es aleccionador. Creo que la lectura de Cristian Negrete me pareció aleccionadora, porque el concepto de pena o no sé si llamarle pena, pero sí algo así como retribución a la conducta de cada uno de sus personajes, me parece que está asociado a un concepto retributivo de la pena en principio, pero también, digamos, al lector lo deja pensativo. En mi caso personal me detonó ciertas lecturas previas cercanas a Edgar Allan Poe, también cercanas a Horacio de Quiroga. Pero bueno, más adelante voy a comentar otros cuentecitos de la misma obra que presentamos, de lo cual me siento muy agradecido con nuestros queridos amigos Cristian Negrete. También le mando un saludo a Arturo Farelas, a mi querido amigo Valente, que nos ve y escucha desde Mérida, Yucatán, y a nuestra querida presentadora Ariel. En fin, a todos les envío un fuerte abrazo. Muchas gracias. Bueno, ahora le damos la palabra a Arturo, por favor. Todo tuyo el foro. Muy bien. Buenas tardes, noches, donde quiera que se encuentren. Y que seguramente vamos a estar escuchados y oídos en diferentes horas, en diferentes momentos. Así que incluso podemos tener la oportunidad que, al igual que en un texto, a lo mejor en una hoja, escribirnos un saludo a nosotros mismos para dentro de 15 días. Todo va a estar bien. Ahora en video lo hacemos. Mañana que me escuchen ustedes 4, les mando un saludo a ustedes 4. Cristian, Ariel, Quintino y Valente. Fíjense que a Cristian Negrete
me lo presentó Rubén Quintino. Y una de las primeras impresiones que tuve fue precisamente por su sagacidad literaria. Y dentro de sus primeros documentos que me mostró, me produjo una expresión en la cara y en las manos asombrosa por el desenlace que tuvo. Fue de su primer libro, el libro que obtuvo el premio estatal de cuento allá en Hidalgo, mi hermano El Che. Y precisamente como buen miembro de la literatura latinoamericana, Cristian mostró un compromiso social en ese cuento, un cuento maravilloso, en serio. Mi expresión fue realmente de pasmo porque eran fechas muy sensibles para nuestra circunstancia en México. Y ese compromiso social desde un escritor es muy importante. Creo que también tiene responsabilidad social un escritor, un artista, y en este caso un escritor. Y no significa que no le respete como jurista. Por supuesto que es un gran penalista. Goza de 2 maestrías y 3 especialidades. Y no crean que en institutos pequeños. Son de INACIPE y de la Benemérita de Puebla. Actualmente es director de la Facultad de Derecho allá de La Salle, en Hidalgo. Entonces, su vida curricular como profesionista en Derecho es muy amplia, muy respetable y muy vasta. Pero su formación como escritor me cautivó, me llevó a los escondrijos que él produce en sus cuentos y me fascinó. Y ese primer cuento fue el que me causó mucho espasmos. Y de inmediato traté de aprender de él, queriendo reproducir algún viejo y frustrado sentimiento por escribir que tengo desde hace mucho tiempo. Y me acercó, por ejemplo, con su maestro, Diego José. Me acercó con su grupo de compañeros literatitos y me presentó a varios de ellos. Por ejemplo, Eduardo, los anoté en un papel, Medina Mora. No, Eduardo Islas Coronel, que su librito, Por dónde empiezan a romperse los objetos, es un libro de poesía muy, muy profundo y que realmente no se le cree porque es un personaje muy introvertido. Moisés Lozada también, carismático. Josué Ledesma Castillo es un hombre muy virtuoso y muy noble. Saúl Del Palo, ¿es correcto como lo pronuncia? Sí. Muy bien. Me presentó también a un hombre bastante excéntrico, Martín Rangel. Me cautivaron sus primeros 2 libros. El último fue más millennial, me costó más trabajo comprenderlo. El de Rojo y el Rugido de no sé quién. Leve. Rugido Leve. También gracias a él conocimos a Ida Padilla, una virtuosa filósofa y músico, flautista de la Escuela Nacional. Entonces, nos jaló, incluyendo a Rubén y a Valente, a un universo maravilloso que es el de los artistas. Y me siento muy feliz, muy honrado. Hay una dama que también ganó el año pasado el premio de
cuento Sinaí, Zainit, y también obviamente muy virtuosas. Y todos ellos han hecho equipo y ese equipo se llama Literatitos. Y por último, recuerdo que en la dedicatoria de la oscilación a la memoria de Cristian, dijo que yo formaba parte de ese grupito de insurrectos. Entonces, aunque no sé cuánto tiempo duró mi membresía, pero me siento muy feliz y muy agradecido con él. Adelante, Valente. Gracias. ¿Qué tal? Pues bueno, ¿qué podría yo decir de Cristian Negrete? Primero que nada, recordar que lo he conocido por conducto del propio Arturo, y al propio Arturo lo conocí por conducto del propio doctor Rubén Quintino. Y es esta la sinergia que nos trae el día de hoy aquí, esta unión y este ejercicio interdisciplinario. ¿Qué hacemos? 4 penalistas hablando de un libro de contenido esencialmente estético literario. Pues bueno, es parte de esta nueva forma de ver el mundo en el cual la mezcla de las ramas de todas las artes y las ciencias forman los nuevos caminos del conocimiento y de las artes. Entonces, he de reconocer que mi estatura de conocimiento no es la misma que los otros 4 aquí presentes. Entonces, quiero hacer algo bastante sencillo en este aspecto. Y ¿cómo quiero abordar, invitarles a la lectura de esta obra, que me parece sumamente interesante de Cristian? Es un análisis hegeliano estético de la obra de Cristian. Creo, muy bien, fervientemente, y estoy muy convencido, que dentro de las 3 ideas generales relacionadas con el arte, toca y aborda medularmente 2. Y afortunadamente, por su formación académica, está lejos, muy lejos, de abordar la tercera. Hay una imitación de la naturaleza. Si leemos el libro, encontramos un lenguaje bastante cotidiano de lo que pasa en el día a día de nuestro país. Ya nos adelantó el maestro Rubén Quintino esta segunda historia de Itzel, del Estado de México y de las condiciones que imperan ahí. Entonces, estos pequeños cuentos que se nos van presentando en Acércate a la Lumbre son justamente pequeñas muestras de lo que pasa hoy en el día de nuestro país. En algunos aspectos, cosas que nosotros, algunos podemos conocer, algunos otros no, pero eso no quita que están en esta misma naturaleza. Y por eso creo que cumple esta primera idea general del arte. Definitivamente, vamos abordando la lectura de todos y cada uno de estos cuentos y el alma despierta. Se logra el despertar del alma, se logra elevar el espíritu a través del análisis de cada una de estas narrativas. Y lo podemos elevar desde aspectos tan sencillos como el aspecto dogmático que nos presenta el doctor Rubén Quintino, y hasta seguramente los que son expertos podrán hacer un análisis de la expresa cualidad que tiene en su pluma Cristian Negrete. Ahora, lo que de plano no podemos conciliar es la función moralizadora de esta narrativa. Porque nada más falta leer a Dantesco para advertir que la historia, en el campo en el cual nosotros nos movemos en un ambiente de reglas, de leyes, en el cual la moral no tiene cabida. La moral, si bien es una parte inspiradora de la misma, no es lo que atiende al derecho. Y hay que hacer una clara separación de ello. Por eso creo que se colma en esta obra perfectamente el fin último del arte, que es revelar la verdad del día a día, de la naturaleza que tenemos como sociedad mexicana y de la naturaleza que esta nueva corriente del derecho penal, que son los trovadogmáticos, también. Muy bien. Los invito a la lectura y la verdad es un placer. Gracias, Cristian. Gracias.
Bien, pues Ariel, ¿continúo? Adelante. Sí, gracias. Bueno, primero agradecer a Mar de Libros, a Editorial Camelot América, la oportunidad, el espacio, a ti Ariel por moderar y por facilitar este encuentro con personas que admiro profundamente y que quiero en proporciones iguales. Son personas que me han permitido desarrollar diversas facetas de mi vida, tanto personal como profesional, e incluso literaria. Y bueno, el hecho de compartir esta tarde con ellos, pues me honra. Y quisiera comentar que, pues, este libro de Acércate a la lumbre es como un reflejo de, no sé, de algunos de algunas circunstancias de las cuales yo quise darles un tratamiento literario desde la crítica, desde la exposición, como son relacionadas con el machismo, la inseguridad, algunas inercias que se dan de poder, ¿no? En determinados círculos a los cuales pues tengo algún conocimiento y bueno, es una especie de relatos de sombra y ceniza, pienso, de lugares nebulosos en los cuales quise arrojar un poco de luz, de estos personajes que viven extinguidos, que digamos que se acercan al abismo, a la lumbre, ¿no? Y que después salen quemados con llagas de resignación, ¿no? Entonces, digamos que este tratamiento literario lo quise hacer precisamente para denunciar y para exponer algunos dolores de nuestros tiempos, que les puedo decir que en México tenemos mucho de qué dolernos, ¿no? Y el tratamiento que traté de hacer fue a nivel literario. Y pues desde luego les agradezco mucho la lectura, sus comentarios y bueno, pues ojalá y las personas puedan leer algunas de estas historias. Gracias. Muchas gracias a ti también. Debo admitir que muy a pesar de que sea mi trabajo, no muy a pesar, disfruté mucho la lectura de tu libro. Gracias. Y me parece fascinante exactamente esto, ¿no? Esta reunión de grandes abogados, pues hablando sobre este libro. Bueno, pues sigue una lectura, tengo entendido. ¿Cuál sería la dinámica? Bueno, fíjense que a mí me gustó dentro de los relatos que quisiera comentar. Me gustó el tratamiento que le das, Cristian, a un sujeto que al parecer tiene un trato perfecto, un trato perverso, iba a decir perfecto, un trato perverso con las mujeres y sin embargo, como tú dijiste hace un momento, se acercó demasiado y fue una forma tan cruel que después se revierte el concepto hacia su propia persona. Entonces, me encantó la denuncia, porque eso puede ser equivalente a una denuncia de este tipo de personajes, que muchas veces valiéndose de la posición jerárquica que ocupan dentro de una sociedad, la aprovechan para obtener ciertos fines perversos. Y otro de los relatos que me conmovió, quizá el que en mi criterio me conmovió más, fue precisamente algo que escribes para José José, el último de los relatos, donde describes y narras un momento histórico, no solamente para José José, sino en realidad para la música en México, que es cuando él participó por un premio que al parecer obtuvo el segundo o tercer lugar. Yo tuve la oportunidad de conocer a José José
Y la verdad, cuando escuché y leí, primero escuché la canción El Triste y después leí el momento en como tú lo describes, quiero decir a nuestro público que estoy conmovido por ese relato. No sé si seas tan amable, Cristian Negrete, de regalarnos, así como dicen nuestros amigos, un pequeño fragmento de lectura eh, para, para, para más o menos ambientalizar a lo que nos referimos a nuestro público. Claro que sí, me gustaría leer un fragmento de ese último relato, que es el que cierra el libro y que tiene que ver con esta presentación de José José en el Festival de la Canción Latina, que después se llamó el OTI, ¿no? De 1970. Yo en ese tiempo tenía menos 10 años de edad. Voy por una fotografía que de él guardo. Sí, sí, sí. Y que tiene que ver con la impresión que me causó ver ese video, ¿no? Ese video que, digamos, transmite en imágenes y sonidos ese teatro ferrocarrilero abarrotado, con algunos, ahí está, maestro, con los dos príncipes, y que estaban estas estrellas, ¿no? de la televisión de aquel entonces, y pues un José José jovencísimo, ¿no? Entonces, bueno, voy a poner un fondo precisamente de esta canción. De México la melodía El Triste, bajo el maestro José Sabre Marroquín. Canta José. El príncipe, triste. La noche del domingo 15 de marzo de 1970, decenas de claveles rojos suspendidos en el aire son atraídos hacia la estampa de un joven de 22 años que aparece ataviado con las prendas del personaje más célebre de Antoine de Saint-Exupéry. Cientos de personas de pie golpean las palmas de sus manos. Ignoran aún que el azar les permitirá formar parte de la historia. El teatro ferrocarrilero de la Ciudad de México se prepara para la unción del nuevo soberano. Minutos antes, la voz de la chica del peinado altísimo y destellos rosados en el cuello se abre paso entre los aplausos que parecen presagiar el vendaval. De México, la melodía El Triste, bajo la dirección del maestro José Sabre Marroquín. Canta José José. Los violines, que parecen haber permanecido contenidos siempre, estallan contra los espectadores. El resto de los instrumentos musicales siguen el compás. Hasta un insignificante pandero cobra relevancia en la melodía que estremece el lugar. Lenguas de fuego, pétalos de flor, no importa. Las figuras amarillas, anaranjadas y lindas parecen arrojar al plebeyo que, pese a inclinar la cabeza, camina con determinación hasta el recinto en el que lo aguarda no uno, sino dos micrófonos. Y ya se sabe, uno hubiese sido insuficiente. El segundo Festival de la Canción Latina se transmite vía satélite a todo el mundo. Rusia, Japón, Israel eran mucho más lejanos de lo que son ahora. Roberto Cantoral García compuso la canción durante un vuelo de regreso a México para asistir al funeral de su hermano. La tristeza y sus múltiples facetas. La muerte convirtió a José en inmortal. La eternidad aguarda la llegada de ese casi niño de melena abultada, ojos bajos y olanes blancos en las muñecas. El maestro Sabre, que dirige la orquesta, prepara la entrada del acto de cantar. Su mano izquierda se dirige al chico que a partir de ese momento no será más José Rómulo Sosa Ortiz. Qué triste fue decirnos adiós. Y José José canta y crea la canción misma. No necesita ser compositor para lograrlo. Ahora esa canción es solo suya, toma aire en pocas ocasiones y es que no lo necesita. No lo necesita como todos los demás. Él pertenece a otro grupo, el de los elegidos, los que no caminan por las mismas calles ni respiran el mismo aire. Los músicos dan una breve tregua antes de que el cantante estalle en un agudo inmenso que se transforma en un sol natural hasta convertirse en un semitono más bajo, todo con el mismo aire, pues ya he dicho, él es distinto. He podido ayudarme a vivir. Un ferrocarril irrumpe en el sitio, las personas de pie continúan arrojando claveles al escenario. Una espectacular Angélica María lo observa como quisiéramos todos que nos vieran.
aunque fuese por un solo segundo. Debe preguntarse quién es ese joven que porta la americana de terciopelo verde. Se cuestiona en dónde ha estado y por qué no lo ha escuchado antes. La quijada de Marco Antonio Muñiz cede al asombro. Sus ojos abstraídos miran al vacío. Y es que para él no hay nada que ver. Sabe que lo trascendente viaja por ondas sonoras. No puede comprender, quizá nunca pudo hacerlo, cómo ese chico ha sido capaz de crecer tan alto frente a su presencia. Alberto Vázquez, enfundado en un traje azul, sostiene con la boca un cigarrillo. Son los 70. De pie aplaude, contagiado por los demás seres que llevan casi 180 segundos flotando. Sonríe. Es de los pocos que tiene conciencia de lo que está presenciando. Sabe que podrá decir: yo estuve ahí. Después de un escalofrío que permanece en mi espalda, frente a mi pantalla, a la pantalla del iPad, observo conmovido el video en YouTube. Finalmente sé que soy el triste. Esta navaja atravesada en mi garganta es todo lo que necesito por ahora. Soy triste por haber nacido en 1980, por no haber acudido al teatro esa noche, por Angélica María, porque ya no es posible fumar en lugares cerrados, por las últimas fotografías del príncipe de la canción, pero sobre todo porque la voz de ese muchacho, que en ese momento lo ignora todo, se entierra lentamente en mi estómago. Yo soy triste, yo soy el triste. Felicidades. Mírenlo. Fíjate que a propósito de eso, me estoy acordando de Juan Carlos Sonetti. Juan Carlos Sonetti también participó en un concurso, pero en este caso de poesía, de literatura, y perdió con un escritor peruano de apellido Alegría, Ciro Alegría. Y efectivamente, se repitió, digamos, lo mismo que aconteció en este concurso de la OTI, donde el perdedor terminó mostrándose y mostrando su obra y perdurando hacia el futuro. Y no sé, en este caso, las obras de Cristian, qué futuro tengan. Algunos dicen que es una posición romántica, creen que la obra en realidad tiene vida desde antes de que se plasma y que incluso es independiente del autor, es independiente de su personalidad. Pero esta obra que está, las dos obras publicadas de Cristian, maneja muy bien muchas técnicas literarias. Desde luego es un realismo literario muy característico de nuestra región latinoamericana, ¿no? Ese realismo, dije antes también, el compromiso social, la sensibilidad hacia la región, hacia las necesidades de grupos vulnerables, pero también maneja, por ejemplo, aquí con Las Claras, una polifonía. Esto es el uso de múltiples voces en un solo relato. Y eso, desde luego, es una técnica difícil y complicada para quienes han hecho algún esfuerzo de la polifonía. Entonces, estos textos que toman su propia identidad y su propia vida. No sé si en el futuro Cristian algún día los llegue a negar, ¿no? Por ejemplo, en el derecho penal es muy común que como se transforma constantemente, como cambia constantemente, ya sea en lo sustantivo o en lo procesal, cambia, pues es más fácil que esas obras escritas de penalistas o de escritores jurídicos sean superadas por el mismo autor en una fecha posterior. Y además, reniegue la paternidad el autor a lo mejor de sus primeras declaraciones. Y me vienen a la mente varios ejemplos. El día de ayer comentaba con una persona sobre el concepto del dolo que expuso, por ejemplo, Díaz Aranda en su obra, y es obvio que esa posición de Díaz Aranda respecto del dolo
no se puede defender, digamos, todavía hasta este momento. No sé si él ya haya hecho alguna modificación, pero en su momento él quiso decir que obra dolosamente el que desea realizar una conducta contra la norma penal. Entonces, es desde luego que eso ni siquiera alcanza para los temas del finalismo. ¿Cómo una obra puede ser superada y cómo no lo es en las artes? ¿Cómo en las artes mantiene vigencia, mantiene perpetuidad? Y espero que en un futuro, cuando digan, oye, Cristian Negrete, tú escribiste este cuento de Dante, por ejemplo, como dijo Valente, tú lo escribiste, lo firmas, es tu alma, es lo que tú crees, es lo que tú vives, es tu esencia, es tu alter ego, es tu némesis, o únicamente es una proyección. Pero también otra cosa, a los que nos está gustando leerte, yo considero que somos como una especie de holograma de tus letras. Esto es, tus letras no nada más es un espejo, que es lo que normalmente se dice, sino nosotros los lectores somos un holograma de ese texto y nos representamos y lo vivimos de forma paralela y de forma maravillosa. Entonces, a mí me fascina que cómo las artes mantienen perpetuidad, mantienen vigencia. A la canción del Triste del 70, no se le va a poder cambiar ni una nota, ni un sostenido, ni un bemol, ni un B cuadro, no se le puede modificar nada. Y sin embargo, para los que nos dedicamos al derecho penal, al litigio o al estudio dogmático, vamos, por favor, nuestro muy querido e idolatrado maestro Muñoz Conde, pues por supuesto que su librito de El error en derecho penal, pues se pueden ver perfectamente las fallas, ¿no? En ese criterio de nuestro maestro y querido maestro español, y que por cierto, hace poco, corrígeme Rubén y Valente, hizo un reconocimiento a la legislación mexicana en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, y que incluso Camilo Constantino conserva la grabación en audio en la que dijo que, me corriges Rubén, pero dijo que está mejor regulada la responsabilidad penal de las empresas en México que en mismo España. Y viniendo de, no me gusta decir la madre patria, pero bueno, lo hago ahora adrede, es muy loable y cada vez que puedo y hablo con un español, hablamos del Ardizábal. Valente. Me gustaría, Cristian, que antes de finalizar, pudieras leer los dos últimos párrafos de este mismo cuento. Creo que es el punto medular de la historia. Es el punto que marca la esencia de lo que en verdad vale, la trascendencia, no los reconocimientos banales, sino el ir más allá. Y creo que lo estás logrando, a pesar de que también estás consiguiendo los reconocimientos por tu primera obra que ha sido galardonada. Creo que lo importante es el contenido y la trascendencia que estás logrando con esto. No eres un escritor, eres un fotógrafo de la realidad mexicana. Muchas gracias, amigo. Y pues sí, en realidad coincido contigo de que los reconocimientos, títulos, ropa, autos, todo eso no tiene importancia. Y es más bien lo que cada persona es, lo que lee, lo que puede hacer por los demás. En este caso, pues he tratado de escribir desde la autenticidad, ¿no? Desde digamos, con un sentido crítico de la realidad y
pues desde luego tratar de darle un sentido literario, ¿no? Y pues yo espero mejorar, ¿no? Estoy consciente de todos los errores y fallas que puede haber, tanto de forma como de fondo. Desde luego, mi idea es mejorar, ¿no? Y desde luego, como dices, este relato del Príncipe Triste, pues termina así, ¿no? ¿A quién le importan las historias de éxito, de vencedores, de sonrisas rodeadas de trofeos? Esos días no merecían festejos. El oscuro cielo mexicano cubierto por palomas maculadas y halcones infames. Ni hoy ni nunca hemos requerido de las victorias. No, a nosotros nos impulsa el subsuelo, la tragedia de la que somos capaces de reír, las desgracias que producen héroes. Por eso, desde el tercer lugar, desde la derrota, desde el bronce, me pregunto por el príncipe. ¿Triste? No y mil veces no, porque precisamente ese fracaso cubre de gloria su figura. Lo veo retirarse del recinto en medio de aplausos que estoy seguro resuenan hoy mismo en sus oídos. 49 años después de la investidura, cito textual al poeta Alfonso Valencia. ¿Un premio? ¿Qué significa un premio? Díganme. ¿Alguien ha escuchado Canción de Amor y Paz de una tal Claudia? ¿Hay recuerdos de ella en YouTube? ¿Cómo pudo ganarle a José José Lotti del 70? ¿Premios? No. Yo quiero ver flores estrellándose contra mi traje. Y así será José José, príncipe de la canción. Así será. Flores se estrellarán por siempre contra tu traje. Flores. Excelente, muchas gracias, Cristian. Por mi parte quiero comentar, como dice Arturo Varela, creo que las artes van más lejos que la ciencia y es una obviedad lo que estoy diciendo, pero el concepto de progreso en las artes es diferente al concepto de progreso en la ciencia y en la tecnología. Por eso escuchamos música que aún nos sigue gustando, o por eso quizá vemos pasar un automóvil. Por ejemplo, yo tengo un Morgan 55. Y si lo comparamos con un Tsuru, pues obviamente que el diseño y la calidad es, aunque mi carro 55 es superior en estilo, en forma. Entonces, yo diría con Arturo Farelas que efectivamente el concepto de progreso de las artes no es el mismo concepto de progreso que tenemos en las ciencias, y menos aún en la ciencia jurídico-penal, como lo acaba de decir Arturo. Hay penalistas que, como en el caso de Díaz Aranda, se desdicen de un concepto y está bien, porque el dolo, definirlo como la infracción a una norma penal, pues de plano es totalmente incorrecto, porque desde ahí no alcanzas a ver la función del error de tipo, del error de prohibición o de la conciencia de la antijuridicidad del hecho. Y hemos visto en la historia del derecho penal que aun cuando se siga un método incorrecto, se puede llegar a resultados efectivos y a la inversa. No siempre un método correcto llega o conduce a un buen resultado en el campo de la ciencia jurídico-penal. Los neocantianos tenían un método más o menos adecuado y no siempre se acercaron a los resultados deseados. Hans Bersel, con su concepto de adecuación social, igual tuvo altas y bajas al diseñar ese concepto. Pero digamos que me quedo con las artes mil veces. En realidad, cuando nosotros en el campo jurídico vemos un libro de esos que se llaman clásicos, uno tiene que ver por qué o qué le da el carácter de clásico. Creo que hay libros, aunque pueden ser científicamente superados, los hace ser clásico el estilo literario, como están hechos. Y también hay otros clásicos que, aunque quizá no tengan el estilo literario, siguen siendo clásicos, tal vez por el aspecto filosófico, metodológico
o histórico de la obra. Siempre hemos estado en búsqueda de algún libro que sea clásico y por eso hay que aprender a conocer los clásicos, ¿no? Para ver qué necesitamos dotar de contenido a una obra para que llegue a ser un verdadero clásico. Yo creo que en la obra de Cristian Negrete, él podrá con el tiempo ver, digamos, su estilo, que ya de alguna manera está delineado, quizá pueda haber algún progreso, pero ese progreso no es el mismo que de la ciencia. Entonces no sé cómo explicarlo, pero creo que es más bien el estilo literario, en el fraseo, en la forma como una palabra le sigue a la otra hasta conformar una idea. Y también cómo nos llega a nosotros el mensaje. Ahí está lo difícil de la creación literaria. Yo realmente por eso me considero que sí tengo en determinado momento tengo una influencia de Cristian Negrete, porque veo que le interesa mucho la acción en el sentido literario y la imagen. Y tan rápido como lees un párrafo, te encuentras una acción o una imagen literaria. Y trato de llevarlo al campo jurídico penal, donde me interesa, por supuesto, de inmediatamente la acción y también la imagen. Y trato de plantear un caso en 3 o 4 líneas, no más. Y esto lo debo a Cristian Negrete, porque sin que él me lo diga, leo su trabajo literario y me encuentro directo con la imagen o con la acción. Pero también hay algo revelador que quise hacer notar al principio, es algo como aleccionador. Yo quisiera preguntarte, Cristian, porque ya nos dijo Valente que la moral y el derecho penal pues son repelentes y estoy de acuerdo. Nosotros sabemos que el derecho penal protege bienes jurídico penales y que la moral pública ni las buenas costumbres constituyen un bien jurídico penal en el sentido estricto de la expresión. Pero sí veo algo aleccionador. No sé, Cristian, tú eres el mejor en ese tema para indicarnos, o quizá yo me he traspolado, y quiero decir en público que sí me siento, tienes un personaje al que le gusta un poco el vino y dice, sé que bebo. Y entonces, sí, a veces en tus personajes, por ciertas fracciones, me he visto como reflejado quizá, pero también tomo la lección, la tomo como propia para bien. Sí, claro, maestro, pues yo he tratado en la medida de lo posible de sustraerme de juicios morales, solamente poner a los personajes y soy responsable de lo que les suceda y generalmente me gusta llevarlos a que toquen fondo, digamos, para saber si se derrotan o se redimen, ¿no? O para, digamos, poder crear alguna historia sólida que genere tensión, que genere indignación, que genere un sentimiento de extrañamiento en la persona que lo lee. Y desde luego que la formación como abogado me ha ayudado para conocer de manera indirecta ciertas experiencias, ciertos acontecimientos que he tratado de darles pues una forma literaria, ¿no? Y referente a esa formación, pues el lenguaje jurídico que utilicé o que sigo utilizando, ¿no? También puede llegar a ser una limitante de expresión. Me comentaba mi maestra Encia Verducci, que fue mi tutora de la beca del programa PECDA, de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico del 2018 que me dieron. Me decía, es que ya sé por qué te cuesta trabajo en el lenguaje, Cristian, ya sé por qué. Yo, pues dígame, maestra, ¿por qué, no? Y ella me dice, es que yo no te puedo imaginar escribiendo un acta como fiscal federal y diciendo, se acercó lentamente a su víctima arrastrando la suela de los zapatos.
antes de degollarla, se percató que su pelo olía a almendras, ¿no? Y me dice, pues claro que eso no se redacta en los ambientes donde tú te has desarrollado, que has estudiado y has trabajado. Y precisamente eso, obviamente me hizo ver que me hacía falta más poesía, desde luego me hacía falta más lecturas y desde luego me hacía falta combatir ese lenguaje parco, ¿no? Que utilizamos muchas veces. Y desde luego es una lucha constante por mejorar. Estoy convencido que digamos que para mí me funcionan mucho los talleres literarios, los cursos, en este caso por la contingencia virtuales, y me ayudan a darme cuenta de todos los errores que tengo, todas las fallas, y desde luego con maestros y maestras y compañeros y compañeras me han podido señalar algunos caminos de mejora, ¿no? Y pues ando en la lucha. Pero todo eso es muy valioso, por ejemplo, para un estado de emoción violenta, esas circunstancias o sea, esas características que describes gracias a la literatura nos ayudaría muchísimo para ejemplificar un estado de emoción violenta, una inexigibilidad de otra conducta, incluso un error de prohibición. En fin, necesitamos los abogados. Es lamentable que seamos tan precarios, no solamente en nuestra propia disciplina, sino en el uso de la expresión. Por eso te conviertes para el equipo, Cristian, en nuestro baluarte, en nuestro estandarte. Es cierto, cada rato consulto a Valente, por ejemplo, que es un gran litigante en derecho penal y probablemente de los mejores que existen en todo el país, y lo consulto con regularidad. A Quintino menos porque solemos terminar peleados, pero bueno, creo que le entiendo más a sus libros, que soy su único lector, y que aunque ya le dijeron que con una reforma se caen, pero bueno, de todos modos lo admiro y lo aprecio. Pero sin embargo, tú, Cristian, realmente me siento muy, muy feliz, muy emocionado, no solo por los premios, como dijo Valente, que ya te llegaron muy pronto, sino porque realmente me parece que tienes una manera de transmitir las ideas de forma, cae como un balde de agua fría, como un balde de agua fría, y uno incluso se llega a frustrar porque no puede transmitir esas ideas en un documento jurídico a veces, o en una audiencia al momento del debate, o simplemente hay muchas limitaciones en la formalidad del derecho que no podemos explotar, pero me siento muy orgulloso y muy agradecido por haberte conocido, y a los otros dos también me caen bien. Algo también es muy importante comentar, es que esta diferencia en los tiempos del avance de la ciencia y el avance del arte, es que podemos hacer una analogía ahí muy clara de la vida de los perros, ¿no? Cómo se contabilizan. Y hoy por hoy hay una reforma, hay un tema ahí que genera mucho debate acerca de los temas sustantivos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y pues fuera del debate que podamos tener, ese código es del 2014 y estamos 2020, y todas esas formas sustantivas siguen permaneciendo. Y no hay tribunal colegiado ni sala de la Corte que haya establecido la inconstitucionalidad de esos temas. Esos 6 años en esto, en realidad son 50 o 100 del derecho romano. Así que también es de alabarse esa permanencia dentro de la ciencia del maestro Rubén Quintino, al cual hay que seguir, y creo que, como dice bien él mismo, el arte
es más trascendente que nuestra propia función de abogados. Es también de alabarse que a tus 22 años, aunque nos has dicho otra fecha, Cristian, ya tengas tanto camino recorrido. Por eso, nosotros que te conocemos sabemos que te dejas la barba para dar otra impresión, pero es justo y necesario decir que tienes 22 años. Gracias, querido amigo. Gracias. Pues tengo 20 años en el siglo XX y 20 años en el siglo XXI. Ni más ni menos. Yo les quiero agradecer mucho su tiempo. Hemos llegado digamos, al cierre, pero no quiero dejar de agradecerles, de enviarles un sincero abrazo a la distancia, de reconocer toda lo generosos que han sido ustedes conmigo en muchos ámbitos de la vida, en las buenas, en las malas, en diversas facetas de mi desarrollo humano, y créanme que son personas muy importantes en mi vida y desde luego que, como dije al principio, que admiro y quiero en proporciones exactamente iguales. Y pues desde luego, maestro, usted sabe que tiene absolutamente todo mi reconocimiento y solidaridad frente a esas personas que apuntan una pistola de agua, ¿no?, para dirigirse al sol, ¿no?, con la finalidad de apagarlo, y que esos esfuerzos diminutos pues no deben sino más que causarle algún sentimiento de ternura, maestro. Entonces, quiero agradecerles otra vez otra vez a Ariel por el espacio, a la editorial Camelot y a Mar de Libros por hacer posible este encuentro a la distancia en estos tiempos difíciles. Siempre es un oasis hablar de literatura, ¿no? Hay muchos temas sobre los que hablar y afligirse, pero estos espacios para la literatura son para mí un oasis, y pues les agradezco de todo corazón estar compartiendo conmigo estos momentos. Ok. Gracias a ti. Camelot tiene una variedad de grandes escritores y creo que tú eres uno. Esos cuentos realmente han llegado a muchas personas, como en la Feria del Libro de Pachuca, por ejemplo, que fue donde tuve el placer de conocerte. Creo que los buenos escritores dejan huella y tú has dejado ya en algunos pequeños lectores por ahí. Entonces, bueno, pues también quiero recordar que tenemos en venta el libro aquí directamente con Mar de Libros, por si a alguien le interesa, de los que nos están viendo ahorita, que ya algunos preguntaron. Y bueno, estaremos dando un pequeño descuento, un 20% de descuento en la compra directa con nosotros por esta hermosa charla que nos han regalado. Y pues, adelante, si quieren decir algo más. Pues muchas gracias a todos. Yo realmente siento influencia de Cristian Negrete y de Diego José indirectamente porque es un maestro literario, y esa deuda de gratitud pues la debo pues por la forma, el estilo. Y quiero decirles que antes de escribir, primero suelo, digamos, tener como una ventana que es la música, luego la literatura, y eso es como que me pongo a tono, escuchando música y leyendo, y ya después trabajo desde el punto de vista técnico, jurídico. Eso lo recomiendo para quienes nos escuchan. Ponerse a tono significa dejarse influenciar por lo que escuchas o por lo que lees y después traspolarlo a tu materia o a tu técnica. Los recursos literarios pues los hemos tomado de escritores como Cristian Negrete y Diego José. De ahí hemos tomado más o menos el recurso literario. Ahora, también quiero decirles otra cosa de la cocina. Cuando, y lo platiqué con Cristian Negrete en 2011, cuando llegué a lo que hoy se conoce como clasificación jurídica, lo hice desde el campo literario, no lo hice desde el punto de vista técnico, científico.
Lo platicaba con Cristian porque lo primero que me llamó de la composición de la clasificación jurídica es la métrica, el ritmo y pues la imagen, todos esos recursos literarios que de no haber tenido una previa formación o quizá de manera indirecta de Cristian, de Diego José y de los demás libros que me voy allegando, Julio Cortázar, por ejemplo, y sobre todo Juan Rulfo, que en mi criterio pues es una pieza fundamental, tanto o semejante a José Alfredo en el campo de la música. Entonces, pues válidamente podemos decir que Juan Rulfo es el José Alfredo de la música sin ningún problema, de la literatura, perdón, sin ningún problema, ¿no? Pero cuando llegué a la clasificación jurídica lo hice desde el punto de vista técnico-literario. Y bueno, ahora como comenta Valente, pues sí he tenido estos últimos años muchos críticos que van desde 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y que seguirán criticando el aspecto sustantivo del derecho penal o al menos la concepción que tiene un servidor. Pero dejémoselo al tiempo. Yo recuerdo que comentábamos esto mismo entre nosotros en 2013 y decíamos dejémoselo al tiempo nos dirá. Ahora pues son prácticamente 7 años después y vemos que nuestros críticos, al menos estos últimos meses, como que no quieren escuchar el tema, como que no quieren escuchar este tema, porque obviamente eh, pues no han cambiado de opinión y creo que el propio tiempo los ha rebasado en sus hipótesis. Si ellos hubiesen comprendido sus hipótesis de inicio, tendrían que demostrarse a la brevedad y no ocurrir de esa manera. Pero no hay más que trabajar desde el punto de vista técnico-literario y después al punto de vista técnico, pues nada más el derecho penal es técnica, la verdad. Y es fácil dominar la técnica, lo difícil está en las artes. En las artes ahí están las complejidades. La técnica como quiera se aprende en un par de meses, pero el estilo no. El estilo define a una persona y le da personalidad, contenido. Pues yo realmente te agradezco, Cristian, les agradezco a nuestros queridos amigos Arturo Farelas y Valente. Ya extraño Mérida, Yucatán, donde solíamos tomar una cerveza en la avenida, digamos, creo que hay una cerveza del mismo nombre, Paseo Montejo, ¿no? Pero ahí no, y una cerveza también del mismo nombre, creo que se llama Modelo, como una universidad que está por ahí cerca. Pero me extraño muchísimo nuestra trova dogmática en el sur de nuestro país. Finalmente las personas, el público, querría saber qué es la trova dogmática. Y yo creo que la trova dogmática es algo que hacen los grandes dogmáticos, siempre que tienen primero la posibilidad de escuchar música y beber cerveza, así como la capacidad de tomar posesión de lo que escuchan a través de la dogmática y la facultad de apuntar el resultado exacto de todas sus comprensiones, de todas sus ideas. Pues muchas gracias, mi querido Cristian. Muchas gracias, Pare. Muchas gracias, Valente. Muchas gracias, Ariel. Pues muy bien, qué bueno. Yo también me despido. Muy agradecido otra vez. Pero sí, no me puedo ir si no hago el paréntesis. Y aunque tú no eres el importante en este momento, Rubén Quintino, sí debo decirlo. No entiendo por qué no te atacan realmente en los puntos vulnerables. Yo me imagino a Diego José enseñándole o a los literatitos, me imagino a Martín Rangel, me imagino a Eduardo Islas Coronel, me imagino a Moisés, me imagino
a Ida, en fin, a Valencia, que no lo nombré hace rato por diferencias personales, pero entrañables. Entre ellos le llaman talleres, tallerean, y no entiendo por qué no se acercan a ti para hacer este tipo de debates, sino por el contrario, muestran primero conocer los textos, porque sí hay puntos debatibles, por supuesto que sí, y puntos debatibles a lo largo de tus 30 libros en derecho penal, pero no se acercan a analizarlos y a leerlos para debatir sobre ellos. Y yo creo que incluso este ejercicio que hace Cristian con los literatitos y que normalmente hacen los escritores, también deben ser en el derecho penal, decirle, mira, corrige esto. Y yo creo que Cristian, lo he visto, he asistido a algunos de esos talleres, cuando te corrigen, lo analizas, te tomas otra cerveza, lo vuelves a analizar, etcétera, etcétera. Repites la mecánica todas las veces que sea necesario y adoptas probablemente lo que ellos tomaron. Entonces, yo no sacralizo a los penalistas, no los santifico. Y mi respeto más es como dijo Derrida, es guardarles algún punto de deslealtad, de infidelidad, perdón, la infidelidad. O sea, hay que ser infieles también intelectualmente y es como un acto de fidelidad superior. Entonces, el debate entre el derecho penal debe forzarse y debe señalarse. Yo no creo que la clasificación jurídica se caiga con una reforma. Yo no creo, ¿por qué? Porque es derecho penal sustantivo. Ni siquiera creo que caiga esas directrices en el catastrófico caso de que regresemos al sistema penal inquisitorio, tampoco van a caer. Entonces yo creo que, pero sí podemos hacer algunos talleres, o dicen tallerear, algunos postulados sobre alguno de tus 30 documentos y sobre ellos debatir por escrito o en estos nuevos sistemas de videoconferencia. Y hacerlo, haz de cuenta, así como luego me tontea Valente, hacerlo también contigo, o sea, hay materia, pero no se atreven ni siquiera a leer los documentos. ¿Cómo van a hacer una crítica si no leen los documentos? Pero bueno, me siento muy feliz. Y por último, una mención especial a Paola, la esposa de Cristian, una mujer ejemplar, de lo que entiendo y lo que nos ha platicado Cristian, de quien se siente francamente muy feliz. Es una intelectual, vino de hacer sus posgrados en Alemania y qué mejor manera de convivir en esta vida de pareja con una mente como la de Paola, tan inteligente. Entonces, Cristian, eres privilegiado. Hace unas horas te dije, no debiste haber nacido con esas letras en los dedos, no lo merecías. Bueno, haz una analogía, porque realmente eres privilegiado en muchos aspectos. Y salúdame a tu mami y a toda tu familia. Gracias. Valente. Finalmente, pues muchísimas gracias. Primero que nada, a ti, Arturo, por haberme presentado a Cristian aquella noche, debatiendo sobre derecho penal. Muchísimas gracias, maestro Rubén, por presentarme a Arturo. Y a su vez me presentó a Cristian. Y muchísimas gracias a ti, Cristian, que hoy nos has presentado con Ariel. Gracias por el espacio a los 4. Gracias. Gracias. Bueno, pues les agradezco mucho. Quiero recordarles a todos que también el libro está a la venta en librería Sótano, en Gonville, que está en Guadalajara.
y a través de librerías Corso, que estén en línea, o como ya bien dijo, aquí directamente con nosotros. Y bueno, pues igualmente quedo muy agradecida con ustedes. Espero que tengan una excelente noche. Y bueno, pues esperamos tenerte de nuevo en otra charla próximamente, Cristian. Y pues bueno, con eso damos por terminada nuestra conversación, bueno, su conversación. Y pues hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Chao.